Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en este espacio dedicado a desentrañar los misterios y los encantos del mundo del entretenimiento. Hoy nos embarcamos en una aventura fascinante, un viaje que nos llevará a través de un fenómeno que ha conquistado corazones y pantallas en muchísimos rincones del planeta, un verdadero terremoto televisivo que nos ha traído hasta la pequeña pantalla a un hombre que, sin duda, ha sabido cómo cautivar. Hablamos de la serie que ha catapultado a la fama internacional a un nombre que resuena con fuerza en cada rincón, Asterisco Kanyaman. Y hoy, con la pasión que nos caracteriza, vamos a desentrañar los secretos, las claves y el impacto de esa producción que se convirtió en un éxito global indiscutible. ¿Están listos para un viaje por el fascinante mundo de la ficción turca y su extraordinario poder de atracción? Si aún no lo han hecho, les invito desde ya, con todo mi entusiasmo, a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto totalmente gratuito que les asegurará no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos temas tan cautivadores y relevantes como este. Así que pónganse cómodos, prepárense un café o su bebida favorita, porque vamos a hablar de Asterisco Erkenci-Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, pájaro soñador. Pero antes de que se imaginen una historia edulcorada de aves y nidos, les aseguro que es mucho, mucho más que eso. Es una epopeya de sueños ambiciosos, de segundas oportunidades que redefinen vidas, y por supuesto, de un romance que hizo suspirar, soñar y hasta llorar a millones de espectadores en todo el mundo. En el corazón de esta historia encontramos a Asterisco Kandibit, interpretado magistralmente por el carismático Can Yaman. Can es un fotógrafo aventurero, un alma libre que ha pasado años explorando el mundo, absorbiendo culturas y capturando instantes irrepetibles con su lente. Sin embargo, su vida da un giro inesperado y para muchos, forzado, cuando regresa a Estambul y se ve obligado a tomar las riendas de la agencia de publicidad de su padre. Es un cambio drástico, una reubicación en un mundo de negocios que choca con su espíritu libre. Y ahí es donde entra nuestra protagonista femenina, Sanem Aydin, personificada con una naturalidad y una luz impresionantes por Asterisco Demet Özdemir. Sanem es una joven soñadora, una aspirante a escritora con una imaginación desbordante y un corazón lleno de ilusiones. Trabaja en la misma agencia de publicidad, un lugar que ella ve como un trampolín hacia su verdadero sueño de publicar su novela. Por una serie de malentendidos, situaciones cómicas dignas de una comedia de enredos y un destino caprichoso, Sanem termina trabajando directamente para Can, sin saber que el jefe misterioso, al que debe reportar, se convertirá en el centro de su universo romántico. Lo que hace a Erkenci-Kuş tan especial, tan magnética, y más allá de la química innegable entre sus protagonistas, es su asombrosa capacidad para mezclar géneros de una forma magistral. Tenemos la asterisco comedia, que arranca carcajadas con situaciones absurdas y diálogos ingeniosos. Tenemos el asterisco romance con una tensión y una dulzura que te mantienen al borde del asiento, anhelando cada mirada, cada roce. Tenemos el asterisco drama, con los conflictos personales, las luchas internas y los giros inesperados de la trama que te sumergen en la profundidad de las emociones. Y para aderezar, tenemos asterisco toques de intriga que te mantienen pegado a la pantalla, queriendo desvelar cada secreto. Las situaciones en las que se ven envueltos Can y Sanem son a menudo hilarantes, un torbellino de enredos, malentendidos y torpezas que provocan risas incontrolables. Pero al mismo tiempo, la serie sabe dosificar momentos de profunda emoción y una tensión palpable que te hacen sentir cada latido de sus corazones. La evolución de la relación entre Can y Sanem es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la serie, su motor principal. Al principio son asterisco polos opuestos. Él, el hombre hecho a sí mismo, curtido por el mundo, desconfiado, un tanto cínico, acostumbrado a la soledad y a su propia independencia. Ella, una chica optimista, llena de fe inquebrantable en el amor, con una visión idealista de la vida y una creencia férrea en los finales felices de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en las grandes historias de amor, son precisamente esas diferencias iniciales, esas chispas que saltan ante el choque de sus personalidades, las que terminan atrayéndolos, fusionándolos y construyendo un vínculo poderoso, irrompible, capaz de superar cualquier obstáculo. Y no podemos hablar de Can Yaman y Erkenci-Kuş sin dedicar un apartado especial a su asterisco carisma arrollador. Este actor turco, con su porte imponente, su sonrisa cautivadora y esa mirada intensa que parece traspasar la pantalla, se convirtió rápidamente en un ídolo de masas. Su interpretación de Kandibit es convincente, rica en matices, llena de una energía que irradia.
Logra transmitir con una maestría envidiable tanto la fortaleza y la seguridad de un hombre que sabe lo que quiere, que tiene el control de su vida, como la vulnerabilidad, la duda y la ternura que afloran cuando Sanem entra en su vida y empieza a desarmar sus defensas. Cada gesto, cada mirada, cada palabra suya en pantalla parece cargada de una intención profunda, de una verdad emocional que el público agradece y reconoce de inmediato. No es solo una cuestión de atractivo físico, sino de la forma en que Asterisco inhabita el personaje, que lo hace suyo, que le inyecta vida y alma. Y este talento actoral, combinado con una trama bien construida, unos guiones ingeniosos y un elenco de apoyo talentoso que aporta profundidad y humor a cada escena, fue la receta perfecta para el éxito rotundo. Pero ¿qué ingredientes específicos hicieron que esta serie turca, producida en un país con una industria en pleno auge, cruzara fronteras con tanta fuerza y conquistara audiencias tan diversas y lejanas? Por un lado, la asterisco calidad de la producción. Las imágenes de Erkencikus son espectaculares. Las localizaciones en Estambul, una ciudad que es en sí misma un personaje más, te transportan y te invitan a soñar con sus calles laberínticas, sus colores vibrantes, sus tejados de ensueño y su ambiente único, una mezcla de tradición y modernidad. La asterisco fotografía, la asterisco música, la asterisco edición, todo contribuye a crear una experiencia visual y emocionalmente rica, una obra de arte cinematográfica. Las escenas románticas son, en particular, un punto álgido. Están filmadas con una delicadeza exquisita, cargadas de una tensión sexual y una ternura que las hacen verdaderamente memorables. No caen en lo vulgar, sino que son sugerentes, están llenas de esa electricidad casi mágica que surge cuando dos personas se sienten atraídas de forma irremediable, de esa anticipación que te acelera el pulso. Además de la excelencia técnica, la serie aborda asterisco temas universales que resuenan profundamente con personas de diferentes culturas, sin importar su origen. La lucha por alcanzar los sueños, esa búsqueda incansable de un futuro mejor. La importancia fundamental de la familia, los lazos que nos unen y nos fortalecen. La búsqueda del amor verdadero, esa conexión profunda y significativa que todos anhelamos. Los desafíos profesionales, las ambiciones y las frustraciones en el mundo laboral. Los celos, esas emociones complejas que ponen a prueba las relaciones. Las inseguridades, esas voces internas que a veces nos paralizan. Todos son sentimientos y situaciones con los que cualquiera puede identificarse en mayor o menor medida, porque forman parte de la experiencia humana. Y en el corazón de todo, está la historia de Sanem, un personaje que se ha convertido en un asterisco símbolo de resiliencia y determinación. Ella es una mujer que no se rinde, que persigue sus metas con tenacidad a pesar de los obstáculos y las adversidades que se presentan en su camino. Y en medio de todo ese torbellino, encuentra el amor de una manera inesperada y profunda, un amor que la transforma y la impulsa. Su personaje es un faro de esperanza, un ejemplo de perseverancia, y eso, sin duda, atrajo a miles y miles de espectadoras que vieron reflejadas sus propias aspiraciones, sus propios anhelos en su lucha diaria. Erkencikus no fue solo un éxito arrollador en Turquía, su país de origen. Su alcance se extendió como la pólvora. La serie fue distribuida a más de 65 países, convirtiéndose en un auténtico fenómeno global que traspasó fronteras y océanos. Las redes sociales, esos espacios virtuales de conexión e intercambio, se inundaron de comentarios apasionados, memes ingeniosos y fanart creativos dedicados a la serie y a sus carismáticos protagonistas. Los fans de diferentes nacionalidades, unidos por el hilo invisible de la historia, se conectaban para seguir los nuevos episodios, compartir sus teorías sobre la trama, expresar sus emociones y debatir sobre los giros del guión. Se crearon comunidades online vibrantes donde se hablaba turco con subtítulos en español, inglés, italiano, francés y un sinfín de idiomas más, formando una verdadera hermandad de seguidores unidos por el encanto irresistible de esta historia. Y esto, queridos amigos, es una demostración palpable del asterisco poder de la ficción para trascender barreras idiomáticas y culturales, para unir a personas de todos los rincones del planeta en una experiencia compartida. Y hablando de Can Yaman, su ascenso a la fama fue nada menos que meteórico. De ser un actor conocido y respetado en Turquía, pasó a convertirse en una asterisco estrella internacional de primer orden. Su legión de fans, cariñosamente apodada las Can Yamanistas, se expandió por todo el mundo, esperando ansiosas cada nuevo proyecto suyo, cada aparición pública, cada declaración. Y no es para menos. Su dedicación absoluta a sus personajes, su profesionalismo y
Impecable y por supuesto su magnetismo personal innegable lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos y admirados a nivel mundial. Erkenci Kuş fue, sin lugar a dudas, su asterisco pasaporte definitivo a la fama internacional, la plataforma estelar que le permitió mostrar su talento, su versatilidad y su encanto a una audiencia global que lo recibió con los brazos abiertos. Pero ¿cuáles fueron, en definitiva, las claves del éxito de las telenovelas turcas en general, y de Erkenci Kuş en particular, para cautivar al mundo? Bueno, hay varios factores interconectados que explican este fenómeno. Primero, la asterisco producción de alta calidad. Como ya hemos mencionado, las series turcas suelen destacar por su cinematografía impresionante, con escenarios de ensueño, una atención al detalle en el vestuario y la escenografía que las diferencia y las eleva. Segundo, las asterisco historias. Son narrativas ricas en drama, romance y a menudo con ese toque de melodrama que, lejos de ser un defecto, se convierte en un ingrediente que intensifica las emociones y las tramas, presentando personajes complejos y conflictos que evolucionan de manera fascinante y adictiva. Tercero, el asterisco carisma de sus actores. Turquía ha sabido producir talentos con un atractivo universal, actores y actrices con una chispa especial, capaces de cautivar a audiencias de diferentes culturas y sensibilidades. Y cuarto, la asterisco accesibilidad. Gracias a las plataformas de streaming y la creciente distribución internacional, estas series son ahora más accesibles que nunca para el público de todo el mundo, permitiendo que historias como la de Erkenci Kuş lleguen a millones de hogares. Erkenci Kuş encarna a la perfección todos estos elementos, actuando como un faro que ilumina el potencial de la industria turca. Nos presenta una historia romántica que, si bien puede contener algunos de los clichés esperables del género, está contada con un asterisco frescura inusual, un encanto genuino y una autenticidad que la hacen irresistible. La evolución de Can y Sanem, sus idas y venidas, sus peleas apasionadas y sus reconciliaciones tiernas, todo te engancha de principio a fin. Ves como dos personas, que al principio chocan violentamente en personalidades y visiones del mundo, terminan encontrando un punto en común, aprendiendo mutuamente, creciendo como individuos y construyendo un futuro juntos, ladrillo a ladrillo. Es una historia de amor que te hace asterisco creer, que te da esperanza asterisco, y eso es algo que todos buscamos y valoramos en una buena serie. Y no podemos olvidar el asterisco humor. Las escenas cómicas en Erkenci Kuş son brillantes, a menudo generadas por los malentendidos más absurdos, por las situaciones embarazosas o por las personalidades excéntricas y entrañables de algunos personajes secundarios, que aportan un toque de color y ligereza a la narrativa. Estos momentos de asterisco ligereza y diversión te sacan una sonrisa sincera, y hacen que la serie sea increíblemente disfrutable incluso en sus partes más dramáticas o intensas. Es un equilibrio perfecto entre la risa y las lágrimas, entre la comedia y el drama, lo que la hace tan adictiva y tan completa. En resumen, Erkenci Kuş no fue solo una serie turca más que se sumó al mercado internacional. Fue un asterisco fenómeno cultural que demostró el poder de la narrativa bien contada, del talento actoral excepcional, de la producción de alta calidad y, sobre todo, de la capacidad intrínseca de la ficción para unir a personas de todos los rincones del mundo en una experiencia emocional compartida. Can Yaman se consolidó de manera indiscutible como una estrella internacional, y la serie se convirtió en un referente del éxito rotundo y del potencial de las producciones turcas en el mercado global. Es una historia de sueños que se persiguen, de amor que florece en lo inesperado y de la búsqueda incansable de la felicidad, contada de una manera que ha resonado profundamente en millones de espectadores, tocando sus fibras más sensibles. Así que si aún no han tenido la maravillosa oportunidad de verla, se las recomiendo totalmente. Es un asterisco torbellino de emociones, un viaje visual y sensorial a través de la vibrante y cautivadora Estambul, y un romance que, les aseguro, les robará el corazón y los hará suspirar. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por Erkenci Kuş y el fenómeno Can Yaman. Espero, de corazón, que hayan disfrutado tanto como yo de hablar de esta serie tan especial, de desgranar sus claves y de revivir su impacto. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, acompañándome en este viaje. Ahora, la parte que más me gusta, asterisco, me encantaría saber su opinión. ¿Vieron Erkenci Kuş? ¿Qué fue lo que más les cautivó de la serie? ¿Tienen alguna otra serie turca que les haya marcado y que quieran que comentemos en futuros vídeos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos.
Temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando.